Se cumplen 10 meses de violencia imparable en Sinaloa. 10 meses donde la guerra entre los mayos y los chapitos ha sembrado el terror e incertidumbre entre la población. Las cifras, claro, son alarmantes. 1.590 personas han sido asesinadas. Entre las víctimas hay por lo menos 40 menores de edad. Los desplazados se cuentan por cientos. Se han perdido 15.700 empleos formales. De acuerdo con especialistas, al Estado le tomará entre 5 y 10 años recuperarse. Con uno, Samuel Sánchez, corresponsal en Sinaloa, informa. La ola de violencia que vive Sinaloa cumple ya 10 meses. Y es que la guerra entre dos facciones de un grupo delictivo ha dejado más de 1.590 asesinatos en la entidad. Datos de la Fiscalía General del Estado señalan que del 9 de septiembre del 2024 al día de hoy han sido asesinados 42 agentes de distintas corporaciones policíacas en Sinaloa. La violencia también alcanzó al interior del penal de Aguaruto en Culiacán, donde reos que pertenecen a diferentes bandos han protagonizado varias riñas con internos asesinados y lesionados. Están avanzando en diferentes renglones las acciones de las Fuerzas Armadas, en los decomisos, en las aprehensiones, en general. No obstante, no hemos terminado de acabar con los delitos y nos quedan delitos de alto impacto, como el caso de los homicidios dolosos, que siguen preocupándonos mucho. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Sinaloa, confirmó las pérdidas económicas en los últimos 10 meses superan los 30,000 millones de pesos. Y según las cifras del IMSS, la entidad ha perdido más de 15.700 empleos formales y alrededor de 7,000 empleadores han dejado de operar. Exhortamos de nueva cuenta a las autoridades a reconsiderar con urgencia y entregar con urgencia la entrega de apoyos fiscales y condonaciones de cuotas del Seguro Social y otras cargas que hoy están asfixiando a las empresas que aún siguen en pie. Mientras, la población ha aprendido a vivir con esas condiciones, pues evita salir en horarios nocturnos después de las 9 de la noche. Durante junio, Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en homicidios dolosos con 207 víctimas. El reciente despliegue de 400 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad en los municipios de Navolato y Elota no ha sido suficiente. Entre los resultados obtenidos en estos 10 meses se ha logrado la detención de 1.393 personas, así como el aseguramiento de 2.584 armas de fuego, 58.712 kilos de droga, así como la destrucción de 87 laboratorios clandestinos. Sin embargo, el delito de homicidio doloso se mantiene en cifras alarmantes. Con uno, Samuel Sánchez. Y hablando del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán reaparece con un nuevo estatus en el Buró Federal de Prisiones previo a la audiencia del viernes. Ahí se prevé que se declare culpable de narcotráfico como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El ratón se encuentra detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, donde está bajo custodia federal. En julio de 2024, Ovidio desapareció brevemente del registro del BOP, lo que encendió las especulaciones sobre una nueva negociación en curso. Como parte de estos movimientos, 17 familiares directos del hijo del Chapo Guzmán ingresaron a Estados Unidos, lo que refuerza la hipótesis de un acuerdo en marcha. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte, mi querido Juan. Pues mira, no puede uno dejar de estar sorprendido de ver 10 meses donde Sinaloa sigue en un proceso profundo de deterioro, particularmente Culiacán y sus áreas colindantes, donde pareciera que el gobierno federal está queriendo desviar temas a
pelearse con Peña Nieto, inventan casi cualquier excusa para no tener que hablar de esto que parece incomodarles mucho. 10 que meses es, de terror ahí. a ver, 10 meses de terror donde me parece que el trabajo, yo creo que García Harfuch ha hecho su mejor esfuerzo o hizo el tiempo que estuvo, pero claramente no hay una voluntad política de fondo para atender esto. El gobernador sigue tan campante, las autoridades de Sinaloa siguen operando como operaban, el gobierno federal está desviando la atención en otras cosas y pareciera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se concentró en desmantelar algunos laboratorios, hacer algunas detenciones, algunos kilos de droga, que puede ser fentanilo o cualquier otra, que es un poco lo que Estados Unidos quiere oír, pero no veo un trabajo de fondo para desmantelar la profunda crisis de Sinaloa. Y lo que más me alarma, y no quiero ser ni ave de mal agüero, ni entrar en un estado dramático, pero es que de repente uno ve Sinaloa y piensa si no hacia allá va el resto del país. Porque, digamos, la crisis de impunidad sigue siendo enorme en Sinaloa y sigue siendo el eje digamos que llevó a una crisis de violencia profundísima y a una confrontación entre grupos que va a tomar mucho tiempo resolver. No acabamos de ver una acción coordinada entre sociedad y gobierno para resolver la crisis de fondo. Y digo esto porque me acuerdo de Ciudad Juárez en 2011. En su momento, claro. Que era también la crisis de Juárez, parte ingobernabilidad y parte una confrontación entre dos grupos. Yo de momento pensaría que hacen como que hacen, porque vemos que envían a la Guardia Nacional y sale un comunicado en donde nos dicen, ahora llegaron 1000 elementos y comparten imágenes de cómo bajan del avión y demás, pero esto no se refleja en los hechos. Pues por lo menos no se refleja en una pacificación y en una solución de la crisis del Estado. Ciertamente se refleja de nuevo en miles de detenidos que quién sabe dónde están, a los que seguramente meten a la cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y se van a pasar años sin tener una sentencia y posiblemente ni siquiera tienen que ver muchos de ellos en ni tráfico de drogas ni la crisis de violencia. Vemos a los grupos que están dispuestos a acabar y aniquilar al grupo opuesto y ahí se van forjando alianzas. Se habla de que el grupo de los Chapitos se está aliando con el cártel de Jalisco. Hay una como reorganización. Sí, una reestructuración. Es una reorganización interna. ¿Cómo tendría que impactar en Sinaloa, Alejandra, lo que sucede en Estados Unidos? Estamos a nada de que otra vez Ovidio se ha sentado en el banquillo de los acusados, pero una vez que veamos una sentencia, tendrá que haber ahora sí una reestructuración real que posiblemente, si el gobierno no lo logra, por lo menos los capos sí logren ponerse de acuerdo para pacificar el Estado. Mira, es difícil entender qué es lo que quiere el gobierno mexicano, porque una cosa es hablar de pacificación y hablar de querer cumplir con la reducción de la producción de fentanilo. Otra cosa muy distinta es realmente poder incidir en los grupos criminales que sabemos que en muchos sentidos están coludidos con autoridades. ¿De qué nivel? No es este un espacio donde vamos a acusar a nadie, pero tiene que haber autoridades involucradas para que puedan llegar a hacerse tan poderosos los criminales como se han llegado a hacer en México. Ese detalle, Ovidio, si no conoce todo, conoce una buena parte. Y lo que no, a lo mejor lo puede inventar. Pero recordemos que en Estados Unidos la palabra de un delincuente bajo protesta, normalmente se supone que Estados Unidos corrobora lo que sus informantes o en este tipo de acuerdos les confiesan. Tienen que ir encontrando pruebas de que realmente lo que está diciendo el delincuente o presunto delincuente realmente está sucediendo. Lo cual lo podemos poner en duda, pues con el caso de García Luna. Yo creo que García Luna cometió muchos errores y delitos, no necesariamente quedó reflejado en su juicio, pero acá
Por Yo lo creo que el pronto, miedo por es supuesto. todo lo que sabe Ovidio y no es tanto que cómo va a reflejarse en Estados Unidos, sino cómo va a reflejarse acá. En México, el uso que le puedan dar esa información. Alejandra, muchísimas gracias. Mira, mientras tanto vemos nada más al gobierno que parece nervioso porque no entiendo por qué lo invalida antes de saber siquiera de qué están hablando y creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Ya veremos Mientras cómo tanto, les va. ojalá que Culiacán Vuelva a no la paz, sea Alejandra. el primer paso de México. Gracias, Alejandra, como siempre. Buenas noches. Qué gusto verte. Igualmente.